Hay una pregunta que casi nadie quiere hacerse en serio. ¿Qué pasaría si mañana la tecnología dejara de funcionar? No una app caída, no una red lenta, no un problema temporal, sino una falla real, global, inesperada. Un mundo donde los satélites no respondan, donde las redes eléctricas comiencen a colapsar, donde los sistemas financieros se congelen, donde las comunicaciones se vuelvan intermitentes y luego desaparezcan, porque vivimos con una ilusión muy peligrosa. Creemos que el sistema es eterno. Creemos que siempre habrá señal, siempre habrá energía, siempre habrá datos, siempre habrá control. Pero la historia demuestra algo distinto. Todo sistema complejo tiene un punto débil. Y lo inquietante es que según muchas interpretaciones modernas de antiguas advertencias, incluyendo las asociadas a Nostradamus, el verdadero colapso del mundo moderno no vendría por guerra directa, sino por una falla invisible, una interrupción, un momento en el que el mundo simplemente se detiene, no con explosiones, sino con silencio. Porque piensa esto. La civilización actual no está sostenida por armas, está sostenida por electricidad. Sin electricidad no hay bancos. Sin bancos no hay economía. Sin economía no hay estabilidad. Sin estabilidad no hay orden. Y si el orden cae, todo cae detrás. Lo más inquietante es que el mundo ya ha estado cerca de algo así antes. Tormentas solares registradas que casi golpean la Tierra. Fallos en sistemas eléctricos que dejaron ciudades enteras a oscuras. Ataques cibernéticos que paralizaron infraestructuras críticas durante horas. Horas. Ahora imagina días. Ahora imagina semanas. Imagina despertar una mañana y que nada funcione. Que tu teléfono no tenga señal. Que las noticias no lleguen. Que los cajeros no respondan. Que las gasolineras no operen. Que los supermercados no reciban reposición. En menos de 72 horas, el comportamiento humano cambia. En menos de una semana, el miedo se convierte en acción. Y aquí es donde todo se vuelve peligroso, porque el problema no sería solo técnico, sería psicológico. La humanidad moderna depende de la sensación de control, y la tecnología es esa sensación. Nos da la ilusión de que todo está medido, calculado, monitoreado. Pero si esa ilusión se rompe, la mente colectiva entra en estado primitivo. Y lo más inquietante es que algunas interpretaciones de antiguas profecías hablan precisamente de eso. Un tiempo donde la luz cae, donde las voces se apagan, donde el mundo queda ciego, ciego no de ojos, ciego de información, y en un mundo sin información, el rumor gobierna, y cuando gobierna el rumor, el miedo se multiplica. No hace falta una bomba para destruir una ciudad. Solo hace falta que la gente crea que no hay mañana. Y ahora viene lo más perturbador. El sistema tecnológico global no fue diseñado para ser reiniciado fácilmente. Está interconectado. Energía depende de datos. Datos dependen de energía. Finanzas dependen de ambos. Transporte depende de los tres. Es una red, y las redes, cuando se rompen en un punto crítico, colapsan en cadena. Eso no es teoría conspirativa, es matemática de sistemas complejos. Y lo que más asusta no es que pueda pasar, es que ya sabemos que es posible. La NASA ha advertido sobre tormentas solares de gran escala que podrían impactar infraestructuras. Expertos en ciberseguridad han dicho que un ataque coordinado a redes eléctricas podría paralizar países enteros. Ingenieros han reconocido que muchas infraestructuras críticas operan con sistemas antiguos, vulnerables. Y aún así, seguimos como si nada. Seguimos creyendo que mañana todo funcionará igual. Pero si hay algo que la historia enseña,
es que los grandes cambios no avisan con calendario. Llegan cuando el sistema está más confiado. Y aquí es donde surge la pregunta más incómoda de todas. ¿Y si el verdadero fin del mundo no es destrucción física, sino el día en que la tecnología deje de sostenernos? ¿El día en que descubramos que no sabemos vivir sin ella? Porque ese día no sería el fin del planeta, sería el fin de nuestra versión del mundo. Y si eso ocurriera, el caos no vendría del cielo, vendría de nosotros. Imagina las primeras 24 horas. No hay señal, no hay internet, no hay confirmación oficial de nada. La gente piensa que es algo temporal, un fallo local, un problema técnico que se solucionará en minutos. Algunos reinician el router, otros apagan y encienden el teléfono. Los más tranquilos esperan, pero pasan las horas y no vuelve. La electricidad comienza a fallar por zonas, no de golpe, de forma intermitente. Parpadeos, cortes breves, silencio, luego oscuridad total. Los hospitales activan generadores. Los aeropuertos intentan mantener sistemas mínimos. Las torres de telecomunicaciones dejan de responder una a una. Y el primer síntoma real no es el caos, es la incertidumbre. Porque sin información, nadie sabe qué está ocurriendo. ¿Es un ataque? ¿Es un fenómeno natural? ¿Es un fallo interno? ¿Es algo mayor? Y cuando el ser humano no tiene respuestas, inventa las suyas. Las primeras 48 horas son críticas. Los supermercados no pueden procesar pagos electrónicos. Las estaciones de servicio no pueden validar tarjetas. Los bancos no tienen acceso a bases de datos. El transporte se ralentiza. El tráfico se vuelve incontrolable en grandes ciudades donde los semáforos dejan de funcionar. Pero lo más peligroso no es lo material, es lo mental. La sociedad moderna funciona porque creemos que hay un sistema que vigila el sistema, que hay alguien monitoreando todo, que hay protocolos, que hay control. Pero si el apagón es global, no hay centro de mando que pueda tranquilizar a millones de personas al mismo tiempo. El silencio se convierte en ruido interno, y ese ruido se convierte en miedo colectivo. A las 72 horas, la percepción cambia. Ya no es un problema técnico, es una situación extraordinaria. Las personas empiezan a almacenar alimentos, agua, combustible. Las filas crecen, las discusiones aumentan, la tensión sube. Y aquí entra algo que pocas veces se menciona. Las ciudades modernas están diseñadas para funcionar con suministro constante. No están diseñadas para resistir interrupciones prolongadas. La mayoría de supermercados no almacena comida para semanas. Los hospitales dependen de cadenas de suministro diarias. El agua potable necesita bombeo eléctrico continuo. En menos de una semana, el problema no es digital, es físico. Y cuando lo físico falla, la naturaleza humana cambia. En estudios sobre apagones regionales, se ha observado un patrón claro. El orden se mantiene mientras la gente cree que el sistema volverá pronto. Pero cuando la confianza desaparece, aparece la supervivencia. La supervivencia no piensa en normas, piensa en recursos, piensa en familia, piensa en asegurar lo propio. Y aquí es donde el concepto de colapso tecnológico se convierte en colapso social, no porque la tecnología sea malvada, sino porque la dependencia es absoluta. Hemos delegado nuestra memoria a servidores, nuestra orientación a satélites, nuestro dinero a sistemas digitales, nuestra comunicación a redes invisibles, nuestra seguridad a cámaras conectadas. Si eso se apaga, nos quedamos desnudos. Y ahora viene lo más inquietante de todo. La tecnología no solo sostiene infraestructura, sostiene percepción. Las noticias nos dicen qué pensar. Las redes nos dicen qué ocurre.
Los datos nos dan tranquilidad. Sin datos, la imaginación gobierna. Y la imaginación colectiva, cuando está asustada, crea monstruos. Rumores de invasión, rumores de guerra, rumores de desastre natural, rumores de ataque biológico. Sin información verificable, el cerebro llena los vacíos con el peor escenario posible. Y lo más perturbador es que la historia ya mostró ejemplos de esto. Pequeños apagones que generaron disturbios, interrupciones de señal que causaron pánico, fallos financieros que activaron corridas bancarias. Ahora, imagina eso multiplicado por escala global. Y aquí es donde algunas interpretaciones modernas de antiguas advertencias se vuelven interesantes. Hay textos que hablan de una gran oscuridad, donde el mundo pierde su voz y su guía. No especifican electricidad, no hablan de servidores, no mencionan satélites, pero describen una humanidad que camina desorientada, buscando respuestas que no llegan. Lo inquietante es que nunca antes en la historia la humanidad había sido tan vulnerable a una sola cosa: la energía, la conectividad, el flujo invisible que une todo. En el pasado, si un reino caía, otro funcionaba. Si una ciudad se incendiaba, otras seguían vivas. Pero hoy, el sistema es global, interconectado, sin fronteras técnicas reales. Un impacto solar extremo podría dañar satélites y transformadores. Un ataque coordinado podría paralizar redes críticas. Un fallo en cadena podría expandirse como dominó. No hace falta una guerra convencional. Basta una interrupción en el punto correcto. Y ahora piensa en algo todavía más profundo. ¿Estamos preparados mentalmente para vivir sin tecnología? No físicamente, mentalmente. ¿Cuántas personas saben orientarse sin GPS? ¿Cuántas saben almacenar alimentos? ¿Cuántas saben vivir sin conexión constante? ¿Cuántas podrían soportar el silencio digital? La tecnología no solo facilita la vida, nos anestesia, nos distrae, nos calma, nos mantiene ocupados. Sin ella nos enfrentamos a algo que evitamos constantemente: el vacío. Y en ese vacío, las tensiones sociales salen a la superficie. Divisiones políticas, desconfianza, miedo acumulado, frustración reprimida. Porque el mundo moderno vive en una calma artificial sostenida por pantallas. Si esas pantallas se apagan, lo que queda es la realidad sin filtros. Y lo más aterrador es que ese escenario no necesita ciencia ficción. Es técnicamente posible. Especialistas en infraestructura energética han advertido que una tormenta geomagnética del nivel de la de 1859 hoy tendría consecuencias devastadoras. En ese tiempo, solo afectó telégrafos. Hoy, afectaría redes eléctricas completas. Y aún así, la mayoría de personas nunca piensa en eso. Porque el sistema funciona. Hasta que no funciona. Y si algún día deja de funcionar, el primer impacto no será físico. Será psicológico. Y la psicología colectiva, cuando entra en pánico, puede destruir más rápido que cualquier fenómeno natural. La segunda semana es donde la palabra emergencia deja de tener sentido y comienza algo mucho más serio. Porque durante los primeros días todavía existe esperanza. Esperanza de que el sistema vuelva. Esperanza de que sea un fallo temporal. Esperanza de que haya una explicación lógica. Pero cuando pasan 7 días y nada regresa, la esperanza se convierte en aceptación forzada. Y ahí empieza el verdadero cambio. Las ciudades, que parecían invencibles, comienzan a mostrar su fragilidad. Sin electricidad constante, las reservas de alimentos se agotan más rápido de lo previsto. Los refrigeradores dejan de conservar. Los sistemas de distribución se paralizan. El transporte de larga distancia se vuelve irregular.
Las grandes metrópolis, diseñadas para consumo diario, no están hechas para almacenar semanas. La vida urbana depende de flujo continuo. Cuando el flujo se corta, el tiempo comienza a pesar. Y lo primero que cambia no es la infraestructura, es el comportamiento humano. En la segunda semana, las personas dejan de preguntar qué pasó y empiezan a preguntarse cuánto durará. Y cuando la pregunta es cuánto, ya no hay negación, hay supervivencia. Los bancos no pueden confirmar saldos. Los registros digitales son inaccesibles. Las transferencias no existen. El dinero físico comienza a adquirir un valor desproporcionado. Pero incluso el dinero pierde significado cuando la logística falla, porque no importa cuánto tengas si no hay nada que comprar. Y ahí entra algo que nadie quiere admitir. La estabilidad social no depende solo de leyes, depende de confianza. Confianza en que el sistema funciona, confianza en que el orden se mantiene, confianza en que mañana habrá comida, agua, energía. Cuando esa confianza se erosiona, la sociedad no se derrumba de golpe, se fragmenta. Pequeños grupos se organizan, vecindarios se protegen, se crean redes locales de intercambio. La cooperación aparece, pero también la desconfianza. Y aquí viene lo más inquietante. El mundo moderno nunca ha probado una desconexión global prolongada. Nunca. Hemos vivido guerras mundiales, crisis económicas, pandemias, pero siempre con comunicación, siempre con información, siempre con coordinación internacional. Un apagón tecnológico total sería algo sin precedentes históricos. Y cuando no hay precedente, no hay manual. En la segunda semana, los gobiernos intentan transmitir mensajes a través de medios tradicionales, radios de emergencia, comunicados impresos, sistemas analógicos, pero la magnitud supera la velocidad de respuesta. Y en el vacío de coordinación global, cada país reacciona a su manera. Algunos imponen controles estrictos, otros declaran estados de emergencia, algunos priorizan infraestructuras críticas, otros colapsan más rápido, y el planeta deja de sentirse como un sistema unificado, se convierte en múltiples realidades fragmentadas. Al mismo tiempo, algo psicológico comienza a manifestarse, el síndrome de desconexión. Personas acostumbradas a estímulo constante ahora enfrentan silencio, sin notificaciones, sin noticias en tiempo real, sin distracción infinita. Y el cerebro, que fue entrenado durante años para depender de estímulo digital, entra en una especie de abstinencia colectiva, irritabilidad, ansiedad, agresividad, desorientación. Porque no es solo que falte la tecnología, es que falta el flujo constante de validación y entretenimiento. Y en ese silencio forzado, muchos se enfrentan por primera vez a algo incómodo, la realidad sin filtro. Las conversaciones se vuelven directas, las emociones más visibles, las tensiones acumuladas salen a la superficie, y ahí es donde la fragilidad humana se vuelve evidente. No estamos preparados emocionalmente para un mundo sin red de seguridad digital. Pero aquí viene algo todavía más profundo. En la segunda semana, la percepción del tiempo cambia. Sin agenda electrónica, sin recordatorios, sin sincronización global. Los días se vuelven más largos, la noche más oscura, y la sensación de vulnerabilidad se amplifica. Porque la tecnología no solo ilumina calles, ilumina certezas, y ahora imagina el impacto en sectores críticos, hospitales funcionando con generadores limitados, farmacias sin reposición, centros de datos intentando reiniciar sistemas dañados, redes eléctricas tratando de estabilizarse. Si el evento que causó la falla fue solar, podría haber daño físico en transformadores,
y reemplazar transformadores de gran escala no es cuestión de horas. Puede tomar semanas, meses, y mientras tanto, el mundo espera, y cuando el mundo espera sin saber, se desgasta. La segunda semana no es explosiva, es lenta, es silenciosa, es psicológica, y es ahí donde comienza el cambio irreversible, porque incluso si el sistema vuelve después, la confianza ya no es la misma. La ilusión de invulnerabilidad se rompe. La gente entiende que el mundo moderno no es eterno, que depende de cables, satélites, energía, servidores, que todo eso puede fallar. Y cuando una civilización pierde la ilusión de permanencia, algo se transforma para siempre. La tercera semana sería aún más decisiva, no por el caos, sino porque ahí empieza la adaptación. La humanidad tiene una capacidad impresionante para ajustarse, pero esa adaptación no significa volver atrás, significa avanzar hacia algo distinto, tal vez más analógico, tal vez más local, tal vez más desconfiado, tal vez más fragmentado. Y aquí surge una pregunta que pocos se atreven a formular. Si el sistema tecnológico global cayera, ¿volveríamos a reconstruirlo igual? ¿O el mundo cambiaría su forma de organizarse? Porque los grandes colapsos históricos no solo destruyen estructuras, cambian mentalidades. Y lo que da miedo no es solo la caída, es lo que nace después. Y entonces llega ese momento que nadie anticipó con claridad, el instante en que la humanidad deja de esperar que todo vuelva a ser como antes. No ocurre con un anuncio oficial, no ocurre con una fecha marcada en calendario, ocurre en la mente colectiva. Es una realización silenciosa. El mundo anterior no va a regresar, y cuando esa comprensión se instala, comienza algo mucho más profundo que el caos. Comienza la redefinición del poder, porque durante décadas el poder estuvo en los datos, en la información, en la velocidad, en la conectividad. Las naciones más fuertes eran las más digitalizadas. Las empresas más poderosas eran las más tecnológicas. Las personas más influyentes eran las más visibles en red. Pero en un mundo desconectado, ese poder se evapora y el poder vuelve a lo básico, al control de recursos, al acceso a energía, al dominio territorial, a la organización local. El mundo digital crea jerarquías invisibles. El mundo sin tecnología crea jerarquías físicas. Y eso cambia todo, porque las estructuras que conocías, corporaciones globales, plataformas digitales, sistemas financieros interconectados, pierden su alcance inmediato. Y lo que queda es lo tangible, la tierra, el agua, la comida, la comunidad. Es ahí donde muchas personas empezarían a entender algo que antes parecía exagerado, que la modernidad nos hizo olvidar habilidades esenciales, la autosuficiencia, la cooperación real, la producción local, la resiliencia. La tecnología no solo facilitó la vida, la centralizó. Centralizó producción, centralizó información, centralizó control. Un colapso tecnológico prolongado obligaría a descentralizar todo, y la descentralización no es ordenada, es irregular, es desigual, es impredecible. Algunas regiones se adaptarían mejor, otras sufrirían más. Algunos gobiernos lograrían reorganizar sistemas mínimos, otros perderían autoridad rápidamente. Y aquí es donde el concepto de colapso se transforma en algo más complejo. No sería un fin inmediato, sería una transición dolorosa, una transición donde el mundo aprende que la fragilidad estaba escondida bajo comodidad. Y lo más impactante de todo es que incluso si el sistema tecnológico se restablece semanas o meses después, la percepción colectiva nunca vuelve a ser igual, porque cuando una civilización descubre su vulnerabilidad real, algo cambia en su conciencia. Las personas comienzan a prepararse
a desconfiar, a buscar alternativas, a depender menos del flujo constante. La confianza ciega en la tecnología desaparece y aparece algo nuevo, la conciencia de riesgo permanente. Y aquí es donde esta historia deja de ser solo un escenario hipotético y se convierte en una advertencia psicológica, porque la pregunta nunca fue solo ¿puede fallar la tecnología? La verdadera pregunta es ¿estamos preparados para vivir en un mundo donde sabemos que puede fallar? Ese conocimiento cambia decisiones, cambia inversiones, cambia políticas, cambia prioridades. Las naciones podrían empezar a reforzar infraestructuras energéticas, a proteger redes eléctricas, a desarrollar sistemas analógicos de respaldo, a almacenar transformadores críticos, a blindar satélites. Las personas podrían empezar a almacenar alimentos, a aprender habilidades prácticas, a valorar lo local, a fortalecer comunidades físicas. Y ese cambio no sería visible de inmediato. Sería silencioso, pero profundo. Porque el mayor impacto de un colapso tecnológico no es la oscuridad temporal, es la transformación cultural. Es entender que el mundo moderno no es invulnerable. Y eso redefine cómo vemos el futuro. La humanidad siempre ha sobrevivido a crisis. Ha atravesado guerras. Ha resistido pandemias. Ha superado catástrofes naturales. Pero cada gran evento dejó cicatrices. Y esas cicatrices cambiaron la dirección de la historia. Un fallo tecnológico global sería la cicatriz de nuestra era. La marca que nos recordaría que el sistema más sofisticado jamás construido también puede ser el más frágil. Y aquí viene la reflexión final. Tal vez el verdadero peligro no es que la tecnología falle. Tal vez el verdadero peligro es que confiamos en ella como si fuera infalible. Porque cuando algo sostiene toda tu estructura y no tienes plan alternativo, no es herramienta, es dependencia. Y la dependencia, en cualquier sistema complejo, es el punto más vulnerable. El día que la tecnología falle, sea por horas, días o semanas, no marcará el fin del planeta, marcará el fin de la ingenuidad. Nos obligará a preguntarnos, ¿queremos reconstruir exactamente lo mismo? ¿O queremos construir algo más resiliente, más descentralizado, más humano? Porque al final, el colapso no sería una sentencia, sería un espejo que nos muestra cuánto delegamos, cuánto olvidamos, cuánto dimos por sentado. Y si alguna vez ese espejo aparece frente a nosotros, la pregunta no será ¿qué pasó? La pregunta será ¿aprendimos algo? Si este escenario te hizo pensar, escribe en los comentarios. La tecnología no es eterna. Y dime si crees que estamos preparados para algo así, o si vivimos demasiado confiados. Suscríbete a Psicomister si quieres seguir explorando los escenarios que pocos se atreven a analizar en profundidad. Porque aquí no hablamos de miedo vacío, hablamos de posibilidades reales y de cómo podrían cambiarlo todo.